En el número 2, Tarek William Saab, evadiendo responsabilidad. Como una aberración, calificó el abogado Alonso Medina Roa la imputación de cargos a los presuntos responsables de la muerte del capitán de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo. Medina Roa, quien era el abogado defensor del capitán, dijo a CNN que con esta imputación el gobierno buscaría evadir la responsabilidad internacional que implica la comisión de delitos de tortura. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, dijo que se comunicó con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y con todos los organismos de los derechos humanos en el mundo sobre el asesinato brutal y salvaje del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y en el número 1 también Venezuela, violaciones sin límites. Rufo Antonio Chacón Parada, un joven de 16 años, perdió la vista tras ser herido con perdigones en su rostro. ¿Qué le digo la vista? Perdió los ojos por un ataque de agentes de la Policía del Estado Táchira en el oeste de Venezuela cuando esperaba la distribución de gas en su zona. Su madre, Adriana Parada, asegura que sin explicación alguna la persona encargada de repartir el gas se negó a hacerlo, lo que desató el reclamo del grupo y que varias personas intentaran llevarse los contenedores de gas. Tarek William Saab informó que 2 policías de Táchira están detenidos y serán severamente sancionados ante esta, y subrayo, así lo dice William Saab, violación de los derechos humanos. Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Rufo Chacón. La etiqueta es numeral Conclu Rufo Chacón. Es este joven de 16 años que perdió los ojos, por consecuencia la vista, pero perdió los ojos, no solo la vista. Conclu Rufo Chacón. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Antes que nada le pido que si hay algún menor de edad cerca del televisor, ahí en casa, por favor tome sus precauciones y a discreción le permita ver o no la siguiente imagen. Y es que le advierto que esta imagen que verá a continuación es de contenido gráfico, es extremadamente explícita y alarmante y podría herir su sensibilidad, pero consideramos que es necesaria para entender la dimensión de lo que ha ocurrido. A este joven Rufo Chacón lo dejaron ciego, perdió los 2 ojos, 16 años. Le dispararon con perdigones a quemarropa en la cara y así quedó, completamente ensangrentado, con el rostro desfigurado y sin poder ver por el resto de su vida. Las lesiones que sufrió fueron tan graves que los médicos tuvieron que extraerle ambos ojos. El médico que lo atendió dijo que perdió la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares. 8 perdigones impactaron en el ojo derecho, 5 en el ojo izquierdo y más de 52 en toda la cara. El director de la Policía del Estado Táchira, donde ocurrieron los hechos, dijo que los responsables serán sancionados severamente por violación a los derechos humanos y uso indebido de su arma reglamentaria. Rufo Chacón, sin embargo, hagan lo que hagan, nunca recuperará los ojos, mucho menos la vista. Jorge Luis Pérez Valeri tiene más detalles. Se trata del joven Rufo Antonio Chacón, de 16 años de edad, quien el pasado lunes acudió junto a su hermano menor y su madre a un punto de distribución de gas doméstico en las afueras de San Cristóbal, esto en el estado Táchira. Tenían 3 meses sin poder comprar gas para cocinar, según relata la madre, y ante la aparente decisión del distribuidor de no vender el producto, la comunidad inició una protesta que luego se convirtió en un motín. Les advertimos que la imagen que presentamos a continuación puede resultar perturbadora para la audiencia. Fue en medio de esta escaramuza cuando la policía ejecutó varios disparos de perdigones. Algunos de ellos hirieron al adolescente de gravedad en el rostro y lo dejaron de por vida sin sentido de la vista. Fue trasladado de inmediato al Hospital Central de la ciudad, donde se confirmó este diagnóstico. Vamos a escuchar a continuación parte del testimonio que dieron tanto la madre como el equipo médico tratante.
Yo tenía mis 2 hijos ahí conmigo ayudándome con mis 2 bombonas de gas. Cuando fue que se nos vinieron y nos arremetieron en contra de nosotros, nos empujaron, nos golpearon. Aparte de eso, el niño viene a agarrar la bombona de gas, a retroceder para llevárselo y la policía me le disparó en la cara. Lo triste es que la policía le cegó la vida a mi hijo. Alrededor de las 6 de la tarde se recibe un menor de edad de 16 años de edad con heridas por arma de fuego tipo perdigón, heridas múltiples en región facial, donde se vio comprometido ambos globos oculares. ¿Significaría entonces que este menor estaría perdiendo por completo su visión? Correcto, perdió la vista lamentablemente. El adolescente debe ser sometido a nuevas cirugías, por lo que su condición de salud es aún delicada. Los cuerpos de seguridad del Estado reconocen que hubo exceso de fuerza al momento de controlar la manifestación en la que se produjo el suceso. Incluso el fiscal general Tarek William Saab informó a través de su cuenta en Twitter sobre la detención de 2 policías presuntamente implicados en la agresión contra el menor. Informó además que se realizará una investigación exhaustiva y que ambos funcionarios serán severamente sancionados por violación de derechos humanos. El suceso también provocó condenas desde el Parlamento que lidera Juan Guaidó, insistiendo en denunciar al gobierno de Nicolás Maduro como responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. De esta nueva violación a los derechos humanos en Venezuela vamos a hablar con mi siguiente invitada. Agradezco su presencia a la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, que nos acompaña desde Caracas. Diputada Solórzano, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Gracias a usted, Fernando, siempre por estar atento a lo que tristemente sigue ocurriendo en Venezuela. Oiga, diputada, gracias por sus palabras, pero ¿cómo no estar al tanto de una atrocidad como esta y escuchar al jefe de Politáchira decir que siempre han respetado los derechos humanos, que están capacitados para respetarlos? Escuchaba yo sus declaraciones el día de hoy. Es una vergüenza que después de que le disparan 52 perdigones en la cara a un joven de 16 años, se tenga el descaro de decir que se tiene la capacidad de respetar derechos humanos. Evidentemente no. Evidentemente no se tiene la capacidad, porque no se le respetaron. 2 ojos perdidos en un joven de 16 años porque le dan armas a unos orangutanes. Hoy pareciera que a la gente no le importa, diputada. Hoy pareciera que a la gente le importa seguir teniendo diálogos en el extranjero. Hoy pareciera que a la gente le importa seguir saliendo a las calles cuando asesinan con tortura a un militar y cuando le disparan 52 perdigones en la cara a un niño de 16 años. ¿En dónde estamos parados ya no como políticos? Ya no buscando un diálogo, ya no en soluciones, como seres humanos, diputada Solórzano, como seres humanos. Estos 2 ojos son 2 ojos que representan la vista, la visión de Venezuela. Ha perdido los ojos también la comunidad internacional, no solamente este muchacho. ¿Qué está pasando, diputada Solórzano? ¿Qué pasa en el Pleno de la Asamblea? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad internacional? Que vemos muertos por tortura, que vemos 52 disparos en la cara de un niño de 16 años, y no es la primera vez. Y no pasa nada, diputada Solórzano. No sé si soy el único que lo siente así, pero antes de ser periodista soy ser humano, y este puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. De cualquiera, diputada Solórzano. Aquí ya no cabe la política, aquí no caben las ONGs, aquí no cabe la ONU, aquí cabe la misericordia para que deje de sufrir el ser humano. ¿Qué tienen que decir como políticos, diputada Solórzano? Bueno, tengo muchas cosas que decir, Fernando, y no solamente como político, como madre, como activista de derechos humanos, como mujer, como venezolana, como ser humano que está sufriendo hoy. Si cualquiera de ustedes ve mis redes sociales podrá notar que yo no pude dormir nada. Y eso es simplemente el reflejo de lo que debe haber ocurrido en toda Venezuela ayer. ¿Cómo dormir? ¿Cómo cerrar los ojos? ¿Cómo conciliar el sueño? Cuando hay una madre cuyo bebé, porque para nosotras las madres, nuestros hijos siempre son unos bebés. Ayer no podía ver.
Ese niño de 16 años salió a protestar porque en su comunidad no hay gas desde hace 3 meses. Y resulta que el sátrapa, porque aquí evidentemente hay unos autores materiales del hecho, pero hay otros también que lo son intelectuales. El sátrapa que usurpa el poder, con el que yo no dialogo, ¿cierto?, lo asesinó, porque todo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es culpa de esos usurpadores en el poder. Y también, Fernando, yo creo que es oportuno reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Son 20 años denunciando que en Venezuela nos están matando. Son 20 años diciendo que en Venezuela hay dictadura, una que es cruel, una que asesina, una que golpea. Yo he estado contigo en este programa, en este espacio que tú nos das muchas veces, e incluso he estado cuando yo misma he sido víctima de golpes, de ataques o de disparos, y muchas veces sentimos que la comunidad internacional miraba para un lado mientras a nosotros nos mataban. De repente comenzaron a mirarnos, ojalá que sigan haciéndolo, porque la verdad es que en efecto hoy no nos sentimos solos como nos sentíamos hace 20 años, cuando muchos de nosotros, siendo apenas dirigentes estudiantiles, comenzamos esta lucha, pero la realidad es que solos no podemos más. La realidad es que nos están Diputada, pero déjeme interrumpirla. ¿Sí? Déjeme interrumpirla. Aquí hay una realidad aplastante y contundente. Y es mi obligación como periodista, usted me conoce muy bien y sabe lo frontal que soy. Así es. Los venezolanos hoy, si antes se sentían solos y se ha llegado a dar la visibilidad a nivel mundial sobre la conflictiva Venezuela, en algún momento se sintieron acompañados, pero hoy los venezolanos se sienten decepcionados. Tengo que decirlo como es, no tapujos. Están decepcionados de la comunidad internacional. Están decepcionados de las marchas en las calles. Están decepcionados de que se sepa lo que se sabe y no pase nada. Sí, Están sí. decepcionados de las promesas que no han dado resultados. Y el llanto de madres, de esposas y de huérfanos por lo que está ocurriendo. Diputada Solórzano, ¿qué tiene que cambiar para que no sigan llorando madres, para que no sigan llorando viudas, para que no sigan llorando hijos? Porque hoy todo el mundo sabe lo que ocurre en Venezuela, pero hoy las cosas están igual o peor. Dentro de esas madres, dentro de esos hijos, hay madres e hijos de parlamentarios también. Está la madre y el padre de Juan Requesens, por ejemplo, que ayer le fueron admitidos las imputaciones que hizo el fiscal usurpador. Imagínese usted, por homicidio calificado en grado de frustración y traición a la patria. 30 años para un joven venezolano parlamentario que lo único que hizo fue levantar su voz. O la esposa y el bebé de Roberto Marrero. O la esposa y los hijos de Fernando Albán. O mi esposo y mi hijo, que todos los días se levantan. Caguaripano, Oscar Pérez, Geraldine. Podemos hacer una lista interminable. De Oscar Pérez, de Pimentel, diputada, de Abraham. Pero En no fin, repasemos madres, la historia los que ya padres, conocemos. Las esposas y los hijos de toda Venezuela, los que hoy estamos sufriendo. Diputada Solórzano, no se trata de ver cuántos hay. No se trata de ver cuántos hay. Se trata de escuchar a una diputada de la Asamblea Nacional como usted, que es respetada y reconocida y que sabemos ha estado en los ires y venires de las cosas que ocurren afuera de la Asamblea y dentro del país. Es escuchar la diputada qué hay que hacer nuevo y diferente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque hoy no ha dado resultado. ¿Y sabe cuál es mi temor más grande como periodista cubriendo el tema Venezuela desde hace muchos años ya? Mi sospecha es que esto va a llegar hasta las elecciones. Antes no va a pasar nada.
Fernando, no puede haber elecciones en Venezuela con este Consejo Nacional Electoral, que son cómplices de la satrapía, que no son independientes y que no han hecho más que perpetuar a Maduro en el poder. Es hora de que la comunidad internacional se tome con absoluta seriedad lo que está ocurriendo en nuestro país y juntos le pongamos solución a lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros no nos podemos rendir, nosotros no podemos caer en la desesperanza y en la sensación de que ya basta o de que no lucho más. Nosotros tenemos la obligación de luchar con toda la firmeza, con toda la sinceridad y también con todo el desprendimiento que sea necesario hasta lograr el fin de la dictadura. Porque tampoco es hora, Fernando, de competencias inútiles o estériles en el liderazgo venezolano. Ya habrá momento para ello cuando haya democracia en nuestro país. Este no es el momento. Este es el momento de luchar para poder tener democracia algún día, pero también es hora, repito, de la seriedad y de los pantalones largos de toda la dirigencia dentro y fuera del país. Y de comprender, además, Fernando, que lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente nos afecta a nosotros, le afecta a nuestros vecinos, en particular en la región, pero de alguna manera también afecta al mundo por las repercusiones económicas, por la inmigración y además por el hecho de saber que en Occidente siguen asesinando a personas en las mazmorras de una dictadura. Diputada Solórzano, eso creo que lo sabe todo el mundo y lo tiene claro, ¿eh? Y lo sabe Colombia, y lo sabe Brasil, y lo sabe Estados Unidos, y lo sabe la Comunidad Europea, y lo sabe la Organización de las Naciones Unidas, y lo sabe Amnistía Internacional, y lo sabe todo el mundo. Usted dice algo muy importante, es la hora de los pantalones largos. Y yo le voy a hacer esta pregunta y me voy a ir a la pausa para que tenga un tiempo de pensarla y responderme después de la misma. ¿No es hora de pedir la intervención militar? ¿No es hora de tener esos pantalones largos y bien puestos y pedir una intervención militar? Allá la comunidad internacional, si responde o no. Pero las cosas se piden. Si no se piden, no se dan. ¿No es hora momento ya de pedir una intervención militar? Me dice después de la pausa. Regreso con la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, que me acompaña vía Skype. Sus comentarios en facebook.com/conclusionesNN, es una de las plataformas, una página es de usted, ahí hay contenidos de programas anteriores de Conclusiones, y si se suma, se lo agradezco. Bienvenido. En tiempo real estoy leyendo sus comentarios, que para variar son muchísimos. @soyfdelrincón es mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón es mi cuenta y es la única. La etiqueta en este momento, por favor, numeral Conclurrufo Chacón. Es el nombre del joven de 16 años que perdió los ojos como consecuencia de un disparo o de varios, no lo sé, pero 52 perdigones en el rostro por querer llevar el gas a su casa. Y más adelante también hablaremos de Venezuela con estas violaciones sin límites. Esa es la pregunta. ¿Dónde están los límites? ¿Quién los pone? Porque se llegó a tal extremo que hoy mismo Tarek William Saab, el fiscal del régimen, en Twitter tuvo que asumir que lo ocurrido es una violación de derechos humanos. Ya regreso. Regreso con la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, me acompaña desde Caracas. Le pregunté antes de ir a la pausa, diputada, hablaba de pantalones largos, de pantalones bien puestos. ¿Es momento ya de pedir la intervención militar? Hay que pedir las cosas para que se den. Será responsabilidad de la comunidad internacional decir si lo hace o no, pero nunca se ha pedido. ¿Es momento de hacerlo ya o no? Es que hay un tema constitucional, Fernando. Que, por cierto, siempre lo digo, yo estoy dispuesta a votar en favor de la solicitud apenas se plantee, en lo personal. Pero hay un tema constitucional en Venezuela. La Constitución dice que la Asamblea Nacional autoriza la intervención. No dice la Constitución en ningún lado que la pide. Dice que la autoriza. Eso es lo que dice el artículo 187, numeral 11, dentro de las competencias de la Asamblea Nacional. Ahora, reitero lo siguiente.
en el momento en que a nosotros se nos someta a consideración esta autorización, yo creo que todos los diputados, sin excepción, bueno, tal vez habrá alguno que no esté de acuerdo, pero en nuestra enorme mayoría estamos dispuestos a aprobarla con las dos manos, porque la realidad es que en el caso de Venezuela eso sería, digamos, una salvación para lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. A nosotros nos están matando aquí adentro. Diputada ¿Sí? Solórzano, déjeme repasar este fragmento de la entrevista que es muy importante y le agradezco, como siempre, aguantar el desespero de este humilde servidor como periodista. Por Dios, ¿usted sabe cuánto se lo agradezco, Fernando? No tiene que agradecérmelo. Es mi trabajo y hago las cosas sintiéndolas, si no, no las hago. Siempre lo he hecho así. Pero lo que quiero retomar de esto es muy importante lo que me acaba de decir. Claro, constitucionalmente la Asamblea autoriza. Así me dice usted, es, no solicita. Si se planteara, si se la solicita, si se planteara, me dice usted que la mayoría de los diputados estaría votando, o sea, de lo que usted tiene de consenso, ¿estaría votando a favor entonces? Sí, así es, sin ninguna duda, Fernando. Lo que dice el artículo 187 del texto constitucional es que cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional. Y en el caso del numeral 11, que es una de nuestras competencias, lo que dice textualmente la Constitución es autorizar. No dice solicitar, dice autorizar. Para autorizar, alguien me la tiene que solicitar. Y créame, Fernando, que yo creo que casi todos, indiscutiblemente siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, pero casi todos los parlamentarios estaríamos dispuestos a autorizarla, pero evidentemente alguien tiene que pedirla. Entonces, el presidente Guaidó... ¿Sí? Era lo que le iba a decir. ¿Quién tendría que pedirla para que la Asamblea la autorice? Tendría que pedirla el país que esté dispuesto a brindar este apoyo, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo el presidente Guaidó? El presidente Guaidó, y lo ha dicho en distintas oportunidades, está haciendo el trabajo internacional necesario para lograr los apoyos que hoy requiere Venezuela para poderle poner fin a la satrapía que nos está matando. Bueno, y fíjese usted, una cosa es el procedimiento constitucional en el que, de acuerdo a lo que usted me dice, el país que quisiera intervenir militarmente en apoyo tendría que pedírselo a la Asamblea autorizarlo y entonces ese país entrar. Eso es en el ámbito constitucional. En el ámbito público, en el debate público, en el ámbito de las ideas, se han escuchado cualquier cantidad de cosas, pero no se ha escuchado una voz que diga queremos una intervención militar, de ningún diputado de la Asamblea. Lo más lejos que hemos llegado, y se lo tengo que decir, es esta conversación que tenemos tú y yo. Usted y yo, bueno, tú y yo, Delsa, porque ya te conozco desde hace tantos años. Sí. Esta conversación que tenemos tú y yo, Delsa, es lo más lejano que hemos llegado. Es decir, esto que acabas de decir, estoy seguro que hará titulares mañana, porque Delsa Solórzano nos ha dicho que la mayoría de sus compañeros diputados aprobarían una solicitud de intervención militar. Es lo más lejos que he escuchado. Pero nadie ha dicho públicamente a los medios, queremos que alguien intervenga militarmente. No un asambleísta, no uno solo. Sí, Fernando, por varias razones. Por varias razones, Fernando, ¿no? Uno, hay cosas que para que puedan alcanzarse políticamente no se pueden estar ventilando a los cuatro vientos. Eso es una razón que yo creo que es fundamental. Y luego, Fernando, porque aquí no hay medios de comunicación social. Aquí te invitan a un programa, a quienes invitan, porque, por ejemplo, yo estoy vetada en varios canales de televisión y en varias emisoras de radio, ¿no? Entonces, el que se atreve a entrevistarte aquí te da una lista de palabras que no puedes decir. ¿Por qué? Porque si las dice el periodista va preso, puede ser torturado y asesinado, como el caso del capitán, o cierran la radio. Esa es la realidad en Venezuela.
Entonces, tampoco es que aquí tenemos los mejores o más eficientes medios para comunicar algunas cosas. En Venezuela no habría nadie que se atreva a preguntarme eso que tú me estás preguntando. Y yo lo respondería igual, porque, como dices, nos conocemos hace tantos años que bien sabes que lo digo, porque digo lo que pienso, porque soy así y porque no le tengo miedo a la satrapía. Pero la realidad es que aquí poca gente se atrevería a preguntar eso en público. Pero reitero, el tema está en que hay muchas cosas que para que puedan operarse de la manera adecuada y eficiente, no las puedes ventilar. Hoy, por ejemplo, el presidente Guaidó comentaba en la sesión plenaria que tuvo una larga conversación con representantes del alto gobierno de Estados Unidos, conversó hoy con el señor Pompeo y evidentemente ratificó el apoyo a la causa democrática venezolana, así como hoy hemos estado conversando del tema del regreso del embajador de Alemania a Venezuela, lo cual en modo alguno representa un cambio de línea del gobierno alemán frente al reconocimiento que hacen del presidente Guaidó. Sí. Entonces, todos esos temas que trata de manera directa y personal el presidente Guaidó lo hace con la firme convicción de seguir luchando por Venezuela, porque lo que no puede ocurrir tampoco, Fernando, es que nosotros nos quedemos aquí de brazos cruzados, sin hacer nada, esperando que alguien venga a rescatarnos. Hay que hacerlo todo. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, y lo que nos toca es luchar aquí, mantenernos en la calle, defender los derechos humanos, luchar incluso, y tengo que decirlo, contra algunas posturas de la señora Bachelet, con las que yo he sido muy crítica porque no estoy de acuerdo. Esa es la realidad. Y además al mismo tiempo seguir instando a estos organismos internacionales que tienen el deber y la obligación de actuar. Cada uno de nosotros está cumpliendo con la parte que le toca para poder ser eficientes como un todo al final. Delsa Solórzano, Delsa, mil gracias por esta plática honesta. Siempre, y lo tengo que decir porque me gusta cuando se puede tener esta plática intensa, fuerte, dura, pero honesta, y además que no se tome personal. Es un tema nacional, es un tema de país, es un tema internacional. Delsa, mil gracias por la sinceridad siempre y por haberme acompañado. Y bueno, pues ya estaremos viéndonos la próxima. Voy a ir con Tamara Suju, que tenemos que hablar también sobre muchas cosas que dijo ayer y que hoy se confirman. Gracias, Delsa. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional desde Caracas. Tengo una reflexión aquí antes de irme a la pausa, no quiero que se me vaya. ¿Sabe qué extraño muchísimo, muchísimo? Los viejos tiempos. Aquellos en los que no había ONGs ni todas estas cosas, pero había gente como Simón Bolívar. ¿Qué hubiera hecho Simón Bolívar hoy? ¿Pedirle a la ONU? ¿Pedirle a la Asamblea? Lo dudo mucho. Esos viejos tiempos y un Simón Bolívar. Creo que es lo que hace falta. Hago una pausa, voy a regresar y vamos a seguir hablando acerca de este trágico también de Rafael Acosta, capitán de corbeta venezolano. Sí, usted no puede creer lo que le voy a decir, pero siguen reclamando su cadáver. Siguen, porque no les han entregado nada. La familia de Rafael Acosta, capitán de corbeta venezolano, fallecido, asesinado este sábado bajo custodia de las autoridades venezolanas, presentando signos de tortura y, como consecuencia, muriendo. Sigue reclamando el cadáver la familia. La sigue reclamando. Por el momento, ninguno de sus intentos ha tenido éxito. Les siguen negando el cuerpo, ni siquiera eso. La familia denuncia que las autoridades no hacen más que poner trabas. Dicen que recurren a excusas absurdas para justificar la demora en el procedimiento. Por la muerte de Acosta, España convocó al embajador de Venezuela en Madrid. El gobierno en funciones de ese país quiso transmitir en un comunicado la repulsa por el trágico fallecimiento. España exige que se realice una investigación independiente, expedita y rigurosa. El ministro de Relaciones Exteriores de España en funciones, Josep Borrell,
También se preocupó por el estado de salud del resto de detenidos en el marco del operativo en el que fue detenido precisamente el capitán Acosta el 21 de junio. Al mismo tiempo expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y reclamó la liberación de todos los presos políticos. Es el reclamo que llevamos años escuchando. Estas exigencias repetidas que mayormente han sido ignoradas por parte del régimen, pero se siguen pidiendo, aunque ya se conoce cuál es el resultado, ¿no? La realidad es que la ciencia dice algo. Cuando uno reproduce un experimento una y otra vez, el resultado será el mismo, si no se cambia alguno de los elementos. Y aquí, mientras sigan existiendo comunicados, repudios y exigencias, el resultado va a ser el mismo. Algo de ese proceso en la comunidad internacional tiene que cambiar. Porque si no, como lo dice la ciencia, el resultado se repetirá siempre. Vamos a hablar de esto con mi invitada, que le prometí ayer estaría con nosotros el día de hoy también. Tamara Sujo. Le doy la bienvenida entonces a la abogada Tamara Sujo Roa, especialista en Derechos Humanos, directora ejecutiva del Instituto CASLA, el Centro de Estudios para América Latina. Tamara, gracias por estar de nueva cuenta por segunda noche consecutiva. Fíjate cómo son las cosas, Tamara. Ayer hablábamos de este caso terrible de Rafael Acosta Arévalo y bueno, hoy estamos con un joven de 16 años al que le destrozaron la cara y los ojos, le robaron la vista, le robaron muchas cosas más que no puedo ni explicarte. Pero quiero decirte algo, Tamara, aquí hay dos puntos muy importantes. En el caso de Acosta Arévalo y en el caso de Rufo. Primero, los tweets de Tarek William Saab. Tarek William Saab, no sé si por iluso o porque lo ha rebasado la situación. En el último tuit dice que garantiza que ambos funcionarios, en el caso de Rufo, serán severamente sancionados ante la violación de derechos humanos cometida en contra del precitado adolescente y su hermano de 14 años. Está aceptando la violación de derechos humanos que niega rotundamente él y el régimen. Pero William Saab aquí acepta que la autoridad ha violado derechos humanos. Esto es prueba. Lo ha dicho él mismo. Tamara, ¿se le fue o lo rebasó la situación? ¿O qué pasó? ¿Por qué William Saab va a aceptarlo cuando lo niegan todos los días? Mira, Fernando, yo creo que como tú dices, lo rebasó la situación y no le ha quedado más remedio que salir a dar la cara porque no solamente internamente en Venezuela, sino a nivel internacional ha sido un escándalo lo que ha pasado con el capitán. Yo creo que no podía no dejar de reaccionar, es lo que yo creo, ¿no? Pero además de eso, pues es muy lamentable que no haya admitido que se murió por tortura, sino que lo calificaron un homicidio, y precisamente la autopsia del capitán nos está diciendo que murió por torturas, ¿no? ¿Por qué no admite que muere por torturas? Porque en la ley venezolana y en las convenciones internacionales a las que pertenece Venezuela, simplemente la tortura tiene una cadena de mando. La tortura viene inducida y necesitas, además de investigar al perpetrador, necesitas investigar de dónde vino la orden. Por eso simplemente no lo admite. Y el fiscal está en este momento simplemente diciendo, hubo una violación de derechos humanos. ¡Caramba! ¿No? ¡Wow! No puede ser. Y todos los demás torturados y todos los demás presos y todos los muchachos asesinados de las manifestaciones, ¿qué, no? Ahora, ayúdame tú que eres abogada, porque aquí hay un truco en lenguaje legal. Lo hablaba hoy con Alan Oviedo, un amigo venezolano, que es precisamente abogado. Me dice, cuando los imputan a los funcionarios el delito de homicidio preterintencional con causal. Si lo explico mal me dices, pero esto de homicidio preterintencional es como que querías causarle daño a la persona, pero no la querías matar. ¿Correcto? ¿Eso es lo que significaría este término legal o estoy equivocado?
Eso es correcto. Querías causarle daño a la persona, pero no la querías matar. Es decir, querías torturarla, pero no la querías matar, en este Exacto. caso. Es decir, Exacto. es así como debemos verlo. Pero, oye, Tamara, pero este término legal los salva en el contexto internacional, en la legislación internacional, los No. salva del el asentamiento de la tortura en términos legales, ¿o no? No, Fernando, en las convenciones internacionales, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, donde la tortura funciona como un crimen de lesa humanidad y además con cadena de mando, no lo salva. No salva este calificativo que precisamente se lo dan para salvar al régimen criminal que tenemos, de acusarlo de torturas. Hoy en día, Fernando, con una autopsia que determine que el capitán murió por torturas, deben ser cambiados esos cargos y se debe admitir que murió torturado, que murió por causas de tortura. Pero de todas maneras, aunque no lo admitan, porque sabemos que tenemos un Estado criminal que no va a admitir que está torturando a los presos políticos, la justicia internacional sí se va a encargar de eso, sí se va a encargar de que este caso sea estudiado como crimen de lesa humanidad. Por supuesto, porque, a ver, un homicidio preterintencional, es decir, que buscaban hacerle daño a la persona, pero no matarlo. Pues claro, normalmente, o en los casos más comunes, la tortura es para forzar declaraciones, para decir cosas que no se cometieron, etcétera. Pero no buscan matarlos. Lo que pasa es que se les pasa la mano. Se les pasa la mano. Y encaja perfecto. Homicidio preterintencional. ¿Y por qué habría intención de lastimar a la persona que está bajo resguardo, como decía Cabello, muy buen resguardo de las autoridades? Pues porque la están torturando, que no hay que ser un genio, ¿no?, para saberlo. Tamara, voy a hacer una pausa, regreso. Quiero preguntarte también otra cosa que me aterra en un comentario que me hacían. Me decían, Fernando, ¿sabes por qué no quieren entregar el cuerpo? Porque la orden es que se descomponga para que no puedan tener la evidencia de la tortura. Me aterró escucharlo. Esto vaya, no tengo, mi cabeza no dimensiona tal pensamiento, pero quiero saber si pudiera haber algo de cierto en esto. Regreso en un momento con Tamara Suju, especialista en derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla. Está conmigo desde Washington, ya ven. Tu momento favorito, tu serie favorita y tu comida favorita, pide un globo. Tamara Suju Roa, especialista en derechos humanos. Tamara, te preguntaba yo este comentario aterrador. Me decían, Fernando, ¿sabes por qué no les devuelven el cuerpo? Porque están esperando o están buscando descomposición para que no pueda haber una evidencia concreta, clara, en caso de una necropsia, una autopsia independiente, de la tortura. ¿Puede haber algo de cierto en esto, Tamara? Mira, yo pienso, Fernando, que eso forma parte de la crueldad del régimen. Es decir, la fiscal está obedeciendo órdenes de no entregar el cadáver para hacer sufrir más a las personas. La citó ayer, la citó hoy, y simplemente forma parte de la perversión del régimen para darle largas a este asunto, ¿no? Ya la autopsia está hecha. La descomposición pudiera traer alteración de alguna de las pruebas, por ejemplo, los golpes, los morados, los roces, pero ya la evidencia de por qué murió está lista, ¿no? Yo lo que creo que lo que están es alargándole, utilizando a la familia para que siga sufriendo, alargando el sufrimiento de esta familia. Oye, ayer me decías algo muy importante acerca de la visita que iban a hacer estos 12 empleados del equipo, ¿no?, de Michelle Bachelet, de la alta comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas. Y que no los iba, o sea, estaba el sótano que me hablabas y el camión blindado y el refrigerador. Entonces, ¿supiste lo que pasó el día de hoy? ¿Los dejaron entrar hasta allá? Que no lo dejaron entrar, por supuesto que no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar y no lo dejaron tener ningún contacto con los presos políticos que están en los sótanos. Y no los deja, Fernando, porque simplemente los presos van a decir lo que les está pasando. Yo creo que en este momento, después de todo lo que ha sucedido, no va a haber nadie que le esconda a este equipo lo que les está sucediendo. Yo creo que todos están dispuestos a denunciar lo que está pasando en esos sótanos. Por eso no lo dejaron entrar. Ahora, cuando pasa esto, ¿de qué sirve que haya un equipo de trabajo de Michelle Bachelet en tierra? Yo creo que esto
Mira, Fernando, yo pienso que este equipo va a durar muy poco en Venezuela. El informe se va a publicar este 5 de julio, vamos a saber qué contiene este informe y yo estoy segura de que al régimen le va a durar muy poco el amor que le tenía al equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Cuando ellos comienzan a decir que no lo dejan entrar, cuando el régimen siga cometiendo esto que está cometiendo, ellos no pueden seguir avalando de ninguna forma su presencia ahí cuando la gente está muriendo por torturas y cuando la gente está muriendo por represión. Entonces, yo pienso que este idilio que tiene este momento el régimen de tratar de demostrar que no está violando los derechos humanos y que está con esa apertura para que el equipo del Alto Comisionado esté ahí presente, les va a durar muy poco. Bueno, vamos a ver si es así. Coincido un poco con tu pensamiento. Finalmente, Tamara, porque ya me tengo que ir. Déjame hacerte una pregunta nada más por metiche, ¿no? Tamara, ¿cómo cuántas denuncias por violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad crees que hay en la Corte Penal Internacional? ¿Tú qué sabes bien de esto? Denuncias hay varias, o sea, hay varias organizaciones que han introducido denuncias en la CPI, ¿no? Las denuncias que más están aportando para este examen preliminar, Fernando, son las denuncias por torturas sistemáticas, por delitos sexuales, por detenciones arbitrarias y por asesinatos. Esas son las denuncias que están avanzando en la Corte y que están siendo examinadas porque día a día están sucediendo. Oye, algo importante que te quería decir. Nos hacía falta, lamentablemente, y es muy malo decirlo, demostrarle a la Corte que las torturas terminan en muertes. No se había podido demostrar porque hasta ahora las personas que se le habían quedado en las torturas las han logrado revivir. Pero hoy en día, lamentablemente, tenemos una víctima y tenemos un mártir. Y este caso para la Corte, Fernando, es muy importante porque además de que no han dejado de suceder, se han envilecido de tal manera que están ahora matando a las personas en las torturas. Yo le quiero decir al régimen que esto no se va a quedar así y yo estoy segura de que la justicia los va a abrazar a todos muy pronto. Y me respondiste la segunda pregunta que te iba a hacer, que es muy duro decirlo, pero tengo un minuto nada más, pero esta podría ser la prueba madre en la aportación, es decir, la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo podría ser la prueba madre que aporte y que finalmente arroje algo en la Corte Penal Internacional, ¿no? Así es, Fernando, porque la tortura no tiene vuelta atrás. Está la víctima y está el victimario. Y las huellas nunca se olvidan. Nunca se olvidan y nunca se borran. Y los testimonios están ahí y existen. Y como tú dices, es la prueba de que el régimen está dispuesto a continuar con los crímenes de lesa humanidad y además cometiéndolos de la forma más vil, que es exponiéndolos públicamente para dar un ejemplo, para ser ejemplo sobre las demás personas de la población o sobre un sector como es en este caso el militar. Insisto, ¿no? Insisto cómo se extrañan los viejos tiempos de cuando había un Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué habría hecho? Bueno, mira, Tamara, te mando un abrazo. Si las Naciones Unidas hubieran existido en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor todavía estuviéramos en guerra. Bueno, ahí estás en el mismo tono y en la misma frecuencia que yo, tristemente. Oye, Tamara, te mando un abrazo y mil gracias por siempre estar aquí en el programa, de verdad. Gracias, Fernando. Gracias a ti por ser tan consecuente y tan solidario con los venezolanos. Muchas gracias. A la orden, haciendo nuestro trabajo, por supuesto, siempre con gusto, con pasión, con entrega y responsabilidad. Tamara Sujú Roa, especialista en derechos humanos, es la directora ejecutiva del Instituto Castro. Me acompañó desde Washington. Hago una pausa y ya regreso un momento. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio, soy Fernando del Rincón y si me permite lo veo mañana. Gracias.